Bien, ahora lo que vamos a hacer es estudiar la primera polarización, ¿no? Esto ya correspondería al tema. Segundo tema, primera parte. Entonces, hoy día vamos a ver la polarización de corriente de base constante. Bien, aquí tenemos el circuito que vamos a utilizar para polarizar nuestro transistor. En este caso tenemos un transistor NPN y el análisis sería exactamente el mismo, con algunas pequeñas variaciones para el caso PNP. Bien, entonces aquí tenemos el transistor de tipo NPN y vamos a comenzar su análisis con el propósito de determinar el punto Q, ¿no? Eso es lo que nos interesa en el análisis en DC, determinar el punto Q. ¿Qué es el punto Q? El punto Q es un par de coordenadas, las cuales se conforman con voltaje colector emisor y el valor de la corriente del colector. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es calcular el voltaje colector emisor y la corriente colector y asociarlas a, por ejemplo, los valores de la resistencia o los valores del voltaje potencial con también el valor de la alimentación. Bien, entonces comenzamos. Esto va a ser igual a, si se dan cuenta aquí podemos separar, ¿no? Podemos separar este VCC, que es la fuente de alimentación. Entonces lo podemos separar de esta forma. Aquí tendríamos VCC y ese tendría la resistencia de base. Y por aquí tendríamos al transistor. Luego tendríamos aquí una resistencia colector. Por aquí tendríamos VCC, el voltaje de alimentación. Lo hemos separado, ¿no? Ahora, la corriente de la base se puede calcular de forma sencilla. Lo que tenemos que hacer es aplicar LVK, es decir, ley de voltajes de Kirchhoff. Lo voy a hacer lento en este análisis y generalmente en los análisis lo voy a hacer lento, pero en el desarrollo de ejercicios ya no. ¿Ok? Va a ser más rápido ahí. Aquí, si se dan cuenta, a veces va a ser igual al voltaje que se pierde en la base en la resistencia de base, que es la resistencia de base por la corriente de base, más el voltaje potencial, ¿no? Y ahí quedaría. Luego, de esta ecuación nosotros podemos despejar corriente de base, la cual quedaría como el voltaje de alimentación menos el voltaje potencial sobre resistencia de base. Y listo. Ya tenemos el primer, uno de los primeros valores. Entonces nosotros vamos a calcular I sub C mediante la ecuación mediante esta ecuación característica del transistor BJT. Y quedaría de esta forma, BCC menos B sub gamma sobre RB. Ahí está, ¿no? Esta ecuación nos va a permitir calcular la corriente colector, que sería la corriente que viene por acá. Luego también nos interesa calcular el voltaje colector emisor, que es este de acá. Nos interesa calcular el voltaje colector emisor. También podemos aplicar el VK. Entonces, si se dan cuenta, para poder calcular el voltaje colector emisor, tendríamos que analizar la otra malla, por así decirlo, ese de acá, ese de acá, ese de acá, esa malla que está ahí. Entonces tendríamos, ¿no? VCC menos, bueno, más bien, voy a hacerlo lento. Sería RC por IC, que es la corriente del colector. Esa es RC por IC, es el voltaje que se pierde acá, más voltaje colector emisor. Listo. A partir de esta ecuación ya podemos deducir el valor del voltaje colector emisor. ¿Cómo quedaría? Este voltaje colector emisor sería igual a SC menos IC por RC. Y ya está. Aquí estaría la segunda ecuación. Entonces ya, para concluir lo que podemos decir es lo siguiente. Para concluir podemos decir que para esta polarización, para la polarización corriente de base constante, lo que tendríamos, no, el IC, que está por acá, y el voltaje colector emisor,
¿A qué son iguales? Y C va a ser igual a BCC menos B sub gamma. Todo esto dividido entre RB y multiplicado por beta. Y por otra parte tendríamos que el voltaje colector emisor sería igual a BCC menos RC por IC. Y listo. Estas dos ecuaciones nos servirían para determinar el punto Q, es decir, el lugar donde está trabajando nuestro transistor. Listo. Eso sería todo por este video. Muchas gracias por haberlo visto. Entonces nos vemos en una próxima ocasión.